Y bueno, como dijimos, ya vamos a ir empezando. Muchas bendiciones. Dijimos San Lucas capítulo 24 a partir del versículo 13. San Lucas 24 a partir del versículo 13. Voy a bajar un poquito la música. Nombre de Jesús. Amén. Bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que de antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén, gloria a Dios. Vamos a leer hasta acá en el nombre de Jesús. Vamos a ir explicando y después vamos a seguir leyendo este mensaje que es tan hermoso, tan importante. Cuenta la historia, ¿no? Jesús, como todos sabemos, había estado en la tierra. Llegó el tiempo que él tenía que comenzar su ministerio, que era como decir la cuenta regresiva para que él muera en la cruz y para después resucitar. Estuvo 3 años predicando. ¿Y qué predicaba? Predicaba el reino de los cielos y predicaba que él era la salvación, que por medio de él la humanidad entera podía entrar a ese reino de los cielos. Pero era necesario que él tuviese que morir y al tercer día resucitar. Él lo predicó 1 vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces, no tenemos idea de la cantidad de veces que lo predicó, pero de seguro que él, yo creo que hasta se cansó de predicarlo y de enseñarlo. En el nombre de Jesús. Y dice así, que él murió, resucitó, y ese mismo día que él resucitó, un tiempo antes, iban 2 discípulos, ¿no? Iban de camino a Emaús, dice, desde Jerusalén. ¿Cómo dice la palabra, no? Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Más o menos a la medida de hoy, 60 estadios serían más o menos 11 kilómetros. Para que entendamos, ¿no? Cómo eran los discípulos de la época de Jesús y que sea un espejo para nuestra vida. Ahora, esta gente iba caminando por el desierto, no eran como las calles de ahora que tenemos asfalto, que tenemos galerías, que tenemos sombra. Si nos cansamos, nos sentamos en una plaza abajo de un árbol. Ahí era desierto, no había nada.
¿Era el rayo del sol o el frío de la noche? Y caminar 11 kilómetros no es una distancia que estamos acostumbrados a caminar. Es más, hoy por hoy tenemos las iglesias cerca de nuestras casas, a lo sumo apenas unos kilómetros, o tomamos un colectivo o vamos en auto, pero no caminamos 11 kilómetros para llegar a la iglesia. Sin embargo, esta gente se sacrificaba por entender, por escuchar. Quizá eran de ese lugar, quizá eran de Maús y habían venido para verlo a Jesús vivo, hasta que él falleció aquí. Entonces se volvían a sus hogares. Eso no lo explica, pero el sacrificio que hacía antes la gente para estar cerca de Dios, y que nosotros hoy es como que estamos acomodados y no solemos hacer esa clase de sacrificio. En el nombre de Jesús. Dice que se le apareció Jesús. Ellos no lo reconocieron, sus ojos estaban velados. Ahora, ¿por qué no lo reconocieron? Porque seguramente su aspecto físico era diferente. La palabra de Dios dice que cuando nosotros pasamos a la gloria de Dios, una vez que o fallezcamos, o seamos transformados en la venida de Jesucristo, dice exactamente eso, ¿no? No todos morirán, pero todos seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro aspecto va a cambiar a un aspecto glorificado. El Jesús que vino hoy no es el que vino a la tierra. El Jesús hombre, no sabemos si era morocho, si era rubio, si era alto, si era flaco, si era gordo, no tenemos idea cómo era. Pero que cuando Él resucitó con un cuerpo de carne y hueso, pero era otro cuerpo, estaba completamente transformado. No era el mismo aspecto, no era el de Jesús. Por eso no lo reconocían. Y entonces Jesús les pregunta, ¿no? Porque ellos iban comentando lo que iba pasando. Y Jesús le pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es eso que están hablando? Jesús quería saber, en cierto modo, cuánto habían aprendido de lo que se les había enseñado. Y ellos le comentaron a decir, porque le pregunta, bueno, ¿qué están hablando y por qué están tristes? Entonces ellos le empiezan a decir, mira, pasó esto, vino Jesús, un varón poderoso en obra, en palabra, era un ejemplo delante de Dios, delante de las personas. Realmente era un varón de Dios. Nosotros creíamos que Él nos iba a libertar de la esclavitud que tenemos hoy. Pensamos que de la esclavitud de Roma, ¿no? Del Imperio Romano, que era el pueblo de Israel, estaba esclavizado prácticamente por Roma. Y ellos pensaban que Jesús lo iba a libertar como un libertador, como si fuera bueno, vamos a elecciones y votamos a este presidente porque este nos va a salvar. Pensaban que iba a ser de esa manera, que la libertad que Jesús nos iba a dar. No entendieron el mensaje del Evangelio, que nuestra libertad no es acá en la tierra, sino en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y estaban tristes por eso. Porque bueno, el que venía a libertarnos, lo agarraron los sacerdotes, lo agarraron los romanos, lo ejecutaron y hoy ya es el tercer día que está muerto. Entonces Jesús dice que cuando escuchó esas palabras, ¿no? Ellos también le dijeron, ¿no? Que las mujeres fueron las que vieron a Jesús. Y en cierto modo dudaban, porque bueno, unas mujeres nos contaron que fueron a la tumba y no lo encontraron. Y dicen que vieron visiones de ángeles, como dice, ¿no? Dice, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, de quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron que así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no lo vieron, ¿no? Estaban dudando, ellos querían ver para creer. Era así de simple. Cuando Jesús mismo nos había enseñado, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y acá está la respuesta de Jesús, ¿no? Ante todo lo que ellos le contaron que era Jesús, varón de Dios, hacía así, vino para hacer esto, lo otro, bla, 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 hizo muchos milagros, pero al final se murió.
y hoy ya hace 3 días que está muerto y no sabemos nada qué pasó. Es como que todo lo que Jesús enseñó es como que les entró por un oído y les salió por el otro oído. Y acá está la respuesta de Jesús, ¿no? Solemos decir que es un Dios de amor, que es muy amoroso, que tiene un amor por sobre todas las cosas, que Jesús nunca nos va a tratar mal, que en realidad la Biblia no nos muestra eso, pero nos muestra que sí, que es un Dios de amor porque dio la vida por nosotros, pero en sí tiene su carácter como diciendo no, lean lo que dice. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué le dice? Insensatos, ¿no? Tarambanas, no sé, póngale el pronombre que le quiera poner, trayéndolo hoy en día. ¿Por qué son incrédulos? ¿Por qué no creen? Todos los que le enseñaron los profetas, dice. Ahora, ¿qué enseñaron los profetas? Los profetas, a partir de Moisés, ¿no? Si contamos todo lo que enseñaron los profetas hasta el tiempo de Jesús, más o menos en tiempo estuvieron predicando unos 3.700 años. Un poquito más, un poquito menos, pero más o menos, para que tengan una idea. Desde Moisés hasta el último, bueno, que podría ser Malaquías o Isaías, que después de Isaías hubo un lapso de 600 años sin que nadie predique. Pasaron más o menos 3.700 años hablando de Jesús, hablando que Jesús venía, que Jesús era el Salvador, que Jesús tenía que morir y que Jesús tenía que resucitar. Desde Moisés hasta Isaías, predicando eso. 3.700 años, casi 4.000 años predicando. Bueno, vino Jesús. Se cumplía lo que los profetas predicaban. Vino Jesús. Bueno, ahora yo les enseño, dice. Esto es lo que va a pasar, dice Jesús. 3 años y medio enseñando. Va a pasar esto, yo tengo que morir, tengo que resucitar, porque si yo no muero y no resucito, la humanidad entera se pierde. Ahora, si yo muero y resucito y me aceptan como Señor y Salvador, como el camino, la verdad y la vida, gloria a Dios, ustedes se salvan. Bueno, pasó, se cumplió lo que dijeron los profetas, se cumplió lo que dijo Jesús. ¿Qué pasó? Ni los discípulos creían una vez que murió Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, por eso, como siempre digo, la palabra de Dios tiene que ser un espejo para nuestra vida. Ahora, imagínense, ¿no? Los discípulos caminando con Jesús, viendo al propio Jesús y conociendo las Escrituras, porque era un tiempo completamente religioso, no es como ahora que la religión está tenida en poco, es más el ateísmo que hay que la religión que hay. Ahora, la palabra tiene que ser un espejo para nosotros. Ahora, nosotros tenemos que mirar en esto, ¿no? ¿Realmente creemos en todo lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Creemos en todo lo que dijeron los profetas, desde Moisés hasta el último de los profetas? O creemos en la parte que nos conviene. Bueno, las bendiciones me encantan, todo. Cuando ponemos en Facebook, Dios te va a bendecir, hoy va a ser tu día, hoy te vas a sanar, hoy vas a prosperar, hoy todo. Amén, gloria a Dios, 700, amén, 700, gloria a Dios. Corazoncito por todos lados. Ahora ponemos, bueno, para que Dios te bendiga, tenés que cumplir este mandamiento, tenés que cumplir este mandamiento, tenés que cumplir el otro mandamiento y tenés que cumplir el otro mandamiento. Ahí nadie lo vio. Ahí es como que, no sé, no era para mí ese mensaje, era para el otro. Ahora, ese mensaje está escrito en la Biblia también, en el nombre de Jesús. Hoy justamente hablábamos con los hermanos de la congregación sobre el tema de las imágenes. Porque hoy se acostumbró a que los cristianos evangélicos también utilizan las imágenes para representar a Jesús. No, si la palabra de Dios me dice bien claro, no te harás imágenes de ninguna cosa que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás delante de ellas, no las adorarás ni las honrarás. Porque yo soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Lo dice bien claro. Hacerse imágenes para adorarlo es pecado.
hacen la imagen de un Jesús, que no sabemos ni, como decimos, la palabra de Dios no nos muestra ni un Jesús rubio, no nos muestra un Jesús morocho, no nos muestra un Jesús de pelo largo, lacio. En ningún lado dice eso. El Jesús glorificado que nos describe la palabra de Dios, cuando describe la palabra de Dios a Jesús, nos muestra algo completamente ajeno a la raza humana. No se parece a un ser humano para nada. Lo puede buscar en el libro de Daniel o en el Apocalipsis. Es en las dos partes de la Biblia donde describe a Jesús. Y en ninguna de las dos se parece a un ser humano. Te lo muestra como un ser iluminado, como un ser de metal, en el libro de Daniel. En el Apocalipsis nos muestra algo parecido. Sus ojos de fuego, dice, de su boca sale una espada de doble filo. La cara dice que es como una luz. Y bueno, y tiene las ropas bañadas en sangre. Y ninguna de esas representaciones que vemos hoy, de las que decimos, oh Jesús, qué lindo, qué bueno, ninguna se parece a esas dos representaciones que la Biblia nos nombra como que esto es Jesús, este es el Dios al que servimos. Pero de la misma manera, yo tampoco puedo hacer una imagen de cómo me describe la Biblia para adorarla, ni para honrarla, ni para pegarla en la pared de mi casa, porque la misma palabra me lo prohíbe. Yo tengo que creer en el Dios invisible, en el Dios que no veo. De eso se trata la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo necesito ver para creer, no tengo fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús se enoja acá y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les hace una pregunta. ¿No era necesario que aconteciera todo lo que está escrito? En el nombre de Jesús. Y quería compartir otra palabra para complementar este mensaje. Que está en, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 27. Capítulo 20 de Juan, versículo 27. Luego le dijo a Tomás, mira mis manos y mi costado, y mete tus dedos en las heridas, y en vez de dudar, debes creer. Amén, gloria a Dios. ¿Qué le dice a Tomás? En vez de dudar, debes creer. Tomás era el discípulo que necesitaba ver para creer. ¿Y qué le dice? En vez de dudar, tienes que creer. En la versión que tengo yo, dice, no seas incrédulo, sino creyente. Es exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Como les digo, la palabra de Dios tiene que ser un espejo para nosotros. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Necesitamos ver para creer? Bueno, Dios no hace ningún milagro en mi vida. Ahora, ¿eso me impide que yo crea en Dios? No, si Dios existe igual, por más que en mi vida no acontezca ningún milagro. Ahora, si yo creo en Dios, verdaderamente me entrego a Él, acepto toda su palabra, lo que está bien y lo que está mal. Acepto lo que me dice que es pecado y lo que me dice que va a ser de bendición. En el nombre de Jesús lo acepto como verdadero, como veraz, como los mandamientos directamente del propio Dios. Gloria a Dios. De esa manera Dios tiene que añadir todas las cosas que yo necesito. Y realmente así es como vivimos una vida de milagros. Porque pusimos primeramente nuestro corazón en las cosas de Dios y no en lo que nuestros ojos pueden ver. En el nombre de Jesús. Y para seguir con el mensaje, porque este mensaje la verdad es maravilloso. El de San Lucas, el del camino de Emaús. Después que Jesús les reclama eso, ¿no? Si era necesario que todas esas cosas acontecieran, porque ya habían sido predicadas más de 3.000, casi 4.000 años, se estuvo predicando de lo mismo. Y tenía que acontecer, un día tenía que pasar. Lo mismo pasa con la venida de Cristo. Hoy por hoy hay mucha gente que no cree, hasta mismos cristianos. No, Jesús no va a venir, primero tiene que venir el anticristo y vamos a padecer todo de la misma manera. No, mentira, si Jesús predicó otra cosa. Jesús predicó que va a tomar a unos y a otros los va a dejar. En el nombre de Jesús.
Ahora, si no creemos en la palabra de Jesús, bueno, no sé, no, yo no puedo decir nada. Yo creo en lo que está escrito, y más en lo que dice Jesús. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús se tomó el trabajo a estas personas que allá habían escuchado toda la palabra, habían escuchado el mensaje de Jesús y no creyeron, seguían siendo unos incrédulos. Bueno, vengan acá, ¿por qué son unos insensatos? ¿Por qué no creen? Les dice Jesús. Ahora, vengan acá, miren, acá tenemos las escrituras. Ahora les voy a mostrar a dónde habla de mí, por si no entendieron por sus propios medios. Si ustedes abrieron las escrituras y no entendían nada, bueno, yo les voy a enseñar, me voy a tomar el trabajo de enseñarles. Y empezó, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas y les declaraba todas las cosas que hablaban de él. Entonces le mostraba, Moisés, mira, ¿ves? Que acá dice Moisés, bueno, subió el monte Sinaí, ahí que estaba la nube de humo, con truenos y relámpagos, todo, dice que se le apareció Dios y que habló con Dios, bueno, ahí estaba yo, ahí hablaba de mí. El pueblo de Israel pecó, se rebeló contra Dios, se rebeló contra mis mandamientos. Vinieron las serpientes, los empezaron a picar y los empezaron a matar. Vino una plaga, una pandemia, por rebeldes, por desobedientes, por no obedecer a Dios, los empezó a matar a todos. Bueno, ¿qué hizo Moisés? Oró, intercedió por el pueblo, habló con Dios y Jesús le dijo, bueno, hacete una serpiente de bronce, levantala, que el pueblo mire a esa serpiente y cuando vean van a recibir la sanidad. Bueno, ahí hablaba de mí, eso representaba la crucifixión de Jesucristo. En el nombre de Jesús, cuando miramos a la cruz de Cristo, somos salvos, en el nombre de Jesús. Ahora, seguía, bueno, te muestro, en el profeta en el profeta Jonás, estuvo Jonás 3 días en el vientre de un pez. Bueno, ahí representaba los 3 días que yo estuve en el centro de la tierra, predicándole a los espíritus encarcelados. 3 días y 3 noches en el centro de la tierra son los 3 días que yo estuve muerto. Bueno, el profeta Jonás estuvo 3 días dentro del pez y esos 3 días representaban mi muerte y mi sepultura. En el nombre de Jesús. Seguía, llegó a Isaías. Isaías dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús, acá habla de mí. Mirá, por su llaga fue curado. ¿Qué me pasó a mí? Me lastimaron todo, tengo llagas por todo el cuerpo. Me clavaron las manos, los pies. Miren mi llaga, me atravesaron el costado. Por esa llaga fueron ustedes curados. Ahí el profeta, 600 años antes de este tiempo, hablaba de mí, en el nombre de Jesús. Y así con todos los profetas, en el nombre de Jesús. Jesús se tomó el trabajo de explicarle. Amén, ¿no entienden? Bueno, esperen que les explico. Ahora, si de acá en adelante les expliqué todo, si de acá siguen sin creer, bueno, ¿qué quieren que les haga? Es así, ahora ya no puedo hacer más nada. La fe depende de ustedes. Como les dije, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sigue diciendo, ¿no? Y llegaron a la aldea a donde iban, llegaron a Emaús, caminaron 11 kilómetros. 11 kilómetros caminando. Jesús, mientras caminaba, les iba hablando, les iba predicando. Como les digo, hoy tenemos la iglesia a 5 cuadras, la reunión es a las 7, llegamos 7:30. ¿Cómo puede ser? Es imposible. Acá las personas que seguían a Cristo caminaban 11 kilómetros y no tenían zapatillas Nike ni Adidas. Eran esas sandalias de cuero, de madera, que supongo les rompería los pies como nos romperían los pies a nosotros si nos ponemos eso, y caminar entre las piedras, al rayo del sol, al frío de la noche, en el nombre de Jesús. Antes eran personas dadas, cuando querían seguir a Cristo, los seguían sin importar las dificultades. Hoy llueve un poquito y ya no vamos a la iglesia. ¿Pero por qué? Si existen los paraguas, existen las camperas, existen los pilotos. Hoy tenemos hasta automóviles, tienen la mayoría de las personas. Bueno, hoy no vamos a la iglesia
hacemos las transmisiones por internet desde la comodidad de nuestra casa. Aún así hay personas que les cuesta conectarse. Bueno, no tengo plata para el internet. Y nosotros somos una iglesia que no exigimos. Si la iglesia está cerrada, no pedimos ni ofrenda ni diezmo. Sabemos que las ofrendas y los diezmos son para Dios. La palabra de Dios dice que si no damos, le estamos robando a Dios. Ahora, nosotros como iglesia, como pastores, si estamos con la iglesia cerrada, eso no lo exigimos. Hay otras iglesias que sí, que le pasan la cuenta de banco y transfieran y paguen no, porque Dios dice que sí, y si no, Dios lo va a maldecir. Bueno, nosotros eso no lo hacemos. Ahora, ¿usted qué puede hacer? ¿No le alcanza los datos del teléfono? ¿Tiene un servicio internet malo? Bueno, con lo que es del diezmo, lo que es la ofrenda, que eso sería para Dios, contrate un servicio de internet para poder ver la transmisión en directo. No es muy complicado. Si uno quiere dar para Dios, encuentra las alternativas y las formas de hacerlo. En el nombre de Jesús. De eso también se trata, de demostrar el amor para Dios. Y dice, más ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, ya se había hecho de noche, imagínense todo lo que caminaron. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de sus vistas. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Nuevamente, para que entendamos qué es lo que nos dice la palabra, cómo eran los cristianos de esa época. Habían caminado de Jerusalén a Emaús, 11 kilómetros, todo el día caminando, llegaron de noche. Jesús se tomó el trabajo en las Escrituras de explicarle todo lo que ellos no habían entendido. Tenían sus ojos velados, no podían reconocer al propio Jesús. Dice que cuando Jesús se sentó con ellos en la casa, tomó el pan y lo partió como en la última cena, les dio de nuevo a comer su cuerpo. Ahí ellos los reconocieron, se le abrieron los ojos, pero ahí dice que Jesús desapareció. Entonces ellos quedaron maravillados. Era Jesús, estaban, supongo, extasiados, felices. Realmente estuvimos con el Señor, está vivo. Gloria a Dios, se cumplió todo lo que Él había profetizado, todo lo que los profetas habían enseñado en este tiempo, se cumplió. Gloria a Dios. ¿Y qué hicieron? Se volvieron a Jerusalén. Caminaron 11 kilómetros, todo el día caminando. Llegaron a Emaús, cansados, se sentaron a comer. Jesús se muestra cómo realmente era, partió el pan, les dio el maná del cielo, su propio cuerpo. Ellos ahí extasiados, asombrados, se miran uno al otro, se hablan y dicen, realmente no nos ardía el corazón cuando él hablaba la palabra de Dios. Eso tenemos que entender, cuando uno escucha la palabra de Dios realmente entregado a Dios, queriendo alimentarse esa palabra de Dios, realmente la palabra de Dios tiene que entrar en nosotros, tiene que penetrar realmente, como dice también este pasaje. Está en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él
seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Amén, gloria a Dios. Realmente es así, la palabra de Dios, como dice, ¿no? Es viva, es eficaz, penetra hasta el alma como espada de dobles filos. Ahora, cuando la palabra de Dios penetra en nosotros, dice que quedamos desnudos delante de Dios, ¿no? Y nosotros mismos quedamos desnudos delante de nosotros, delante de la palabra. Si la palabra me dice, bueno, sos un incrédulo, como le dice acá a nuestros hermanos que nos antecedieron, a nosotros, en cierto modo, nos tiene que hacer ver eso. Bueno, ¿realmente yo estoy creyendo como tengo que creer o todavía me falta un poco? ¿Creo toda la palabra o creo en lo que me conviene, en lo que a mí me va a bendecir, pero los mandamientos, lo que yo tengo que hacer de mi parte, bueno, eso es como que lo dejo de lado? En el nombre de Jesús, la palabra de Dios tiene que entrar, tiene que penetrar en nosotros y nos tiene que hacer cambiar. Porque en el nombre de Jesús, si la palabra de Dios no nos hace cambiar, realmente no hay nada que nos haga cambiar. Ahí realmente tenemos que trabajar en nuestra humildad, tenemos que trabajar en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en el nombre de Jesús. Y para que entendamos, para que volvamos al pasaje de estos discípulos, ¿no? Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, se ha aparecido a Simón. Entonces ellos les contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. De nuevo, ¿qué clase de cristianos somos? Nosotros somos esos cristianos dados. Acá nos enseña que ellos salieron de Jerusalén, caminaron 11 kilómetros y por ahí un poco más. Llegaron a Emaús, se sentaron, Jesús partió el pan, ellos se maravillaron de que Jesús realmente estaba vivo, que había resucitado. Dice que en esa misma hora, en ese mismo momento, se levantaron y volvieron a Jerusalén. Otros 11 kilómetros caminando, 22 kilómetros sin descansar. Pero ¿qué les daba el descanso? ¿Qué les daba el reposo a ellos? ¿Qué les dio Jesús? No les dio pan. Cuenta, ¿no? En la palabra de Dios con el profeta Elías. El profeta Elías. Él venía escapando de... Bueno, él había hecho un milagro muy grande, ¿no? Que hizo descender fuego del cielo. A raíz de ese milagro, mató a más de 400 profetas de Baal, falsos profetas. Exaltó el nombre de Dios por sobre todo Israel, el nombre de Jesús. Pero dice que había una mujer, ¿no? Que era una destructora de siervos de Dios, Jezabel. Entonces, por ser una persona satánica, diabólica, lo quería destruir al profeta Isaías. Bueno, al profeta Elías. Elías se escapó y se escondió en una cueva. Bueno, dice que estuvo ahí en la cueva escondido. Vino Dios, se le apareció y le dijo, bueno, no, levántate y anda. Lo mandó a otras naciones, a otras ciudades. Como en este caso, ¿no? Anda a caminar los kilómetros que tengas que caminar, pero lleva mi mensaje, lleva mi palabra. Ahora dice que antes de que salga, dice que le ofreció pan. Le dio pan para que coma. Le dio el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Por eso la importancia a nosotros de participar de la Santa Cena, de participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahora tenemos nuestra congregación cerrada, pero de la misma manera nosotros lo hacemos de manera virtual. El mes pasado lo hicimos de manera virtual, lo hicimos acá y ustedes seguramente lo habrán hecho en sus casas. ¿Qué es eso? El cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, es lo que nos renueva. No nos renueva solo espiritualmente, nos renueva físicamente. Porque a veces no estamos cansados solamente espiritualmente, a veces también estamos cansados físicamente. Pero participar de ese pan, participar de la sangre de Cristo, nos da fuerza, nos renueva la fuerza
en nuestro interior, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, de nuevo, esto es para que entendamos todo. Los discípulos, había muerto Cristo, se olvidaron de todo lo que se había predicado desde el tiempo de Moisés. Casi 4000 años de prédica, es como que le entró por un oído y le salió por el otro. Predicó Jesús 3 años y medio, se olvidaron de lo que Jesús había predicado. Quedaron preocupados con sus asuntos carnales, estaban preocupados con la gobernación de ese tiempo, que bueno, estaba Herodes, estaban los romanos, estaba Poncio Pilato, se sentían atosigados, esclavizados por la paga de impuestos, que yo creo que muchos mirarían para eso. No, nos sale muy caro pagar los impuestos, que más de un pasaje de los evangelios le preguntan a Jesús, ¿pagamos los impuestos o no los pagamos? Que Jesús, bueno, le contestó lo que tenían que hacer. Estaban preocupados por las cosas de este mundo y se olvidaban de lo espiritual y dejaron pasar todas las cosas, las promesas que Dios nos había hecho y las promesas que Jesús mismo había hecho. ¿Y por qué era necesario que Jesús tenía que morir y tenía que resucitar? Para que todos tengamos acceso a la salvación, pero no la salvación en esta tierra, ni siquiera los milagros de esta tierra, sino para que tengamos acceso al reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Jesús nos dejó la maravillosa promesa del Espíritu Santo, que es el sello de Dios en nosotros, que es la garantía de nuestra salvación. Por eso tenemos que anhelar día a día ser sellados con el Espíritu Santo, ser renovados con Él, si es que lo tenemos que tener siempre nuestro aceite para alimentar esa llama, para alimentar ese fuego, en el nombre de Jesús. Y tenemos que creer. La palabra de Dios, toda la palabra es para que creamos, no solamente lo que nos conviene. Hay cosas que no nos gustan. Por ejemplo, los 10 mandamientos, bueno, el honrar a Dios. Amén, gloria a Dios, lo cumplo. Gloria a Dios. No te harás imágenes, no te postrarás delante de ellos. Gloria a Dios, amén. No tendrás otros dioses delante de mí. Amén, lo cumplo, pastor, sí, sin ninguna duda. Bueno, guardarás el sábado no vas a trabajar, ni vas a hacer cosa alguna. Ah, no, eso no, el sábado yo tengo que ir a trabajar. No, ¿cómo no voy a ir a trabajar si me tengo que mantener? Pero la palabra de Dios te dice que tenés que guardar el sábado. ¿Por qué no vamos a cumplir eso? Si los otros mandamientos los cumplimos, ¿por qué no vamos a cumplir eso? No, yo ese me lo salto. Bueno, no, ese no te lo tenés que saltar, porque también es parte de los 10 mandamientos, en el nombre de Jesús. Entonces la palabra de Dios es para que creamos en toda la palabra. No, lo que me conviene lo tomo y lo que no me conviene no lo tomo. Total, estamos en tiempo de la gracia, Jesús es bueno y no nos dice nada, ya salvo una vez, salvo para siempre, cosas que no sé quién enseñó, porque la palabra de Dios me dice, el propio Jesús dijo que Él puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Como Él nos agrega en el libro de la vida, Él también nos borra del libro de la vida, según nuestras obras, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, este es el mensaje de hoy. Espero que les haya sido de provecho. En nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que nunca volverá vacía. Así que en el nombre de Jesús estamos seguros de que hoy tampoco la palabra de Dios va a volver vacía.